Profe, una pregunta. Álvaro, cuéntame. Y con respecto al PVSIS, la prueba es de 30 días y en caso, o sea, cuando se cumplen los 30 días, yo puedo adquirir una nueva prueba o por obligación tengo que comprar la licencia. Eh, Creo que las pruebas son por correo más que por IP y por computador, entonces creo que podrías recurrir a la vieja técnica de crear múltiples correos o de gastar todos tantos correos como sea posible utilizando versiones de prueba. La realidad es otra, pues, y es que el que busca bien encuentra y por ahí ya hay más de uno que ha logrado eh, como hackear éticamente el software, pues, pero eso es muy de ustedes, no es recomendación mía, pero pues, la realidad es eh, eso es precisamente si quieres, mientras esperamos a los otros es algo pues que es importante. Eh, yo creo que en el contexto que nosotros vivimos tenemos que ser nosotros mismos quienes empecemos pues como a corregir un poquitito esas conductas eh, éticas. Y, pero esto pues con un gran paréntesis, y es que muchas veces, pues por ejemplo, las personas que hackean software y que los hackean y todo eso, lo hacen es como con esa finalidad de liberar el conocimiento o de liberar las herramientas para que la gente pues pueda aprender. Y si yo me pongo de parte si yo fuera, por ejemplo, uno de los desarrolladores de este tipo de software, eh, yo sacaría definitivamente versiones de educación porque las personas pues que aquí emplean este tipo de software y que ustedes lo hacen es más con una finalidad académica y como ir aprendiendo y todo eso, pero en determinado momento llegan y dicen, listo, que ya lo que iba a aprender lo aprendí y ya estoy monetizando esto y ya lo estoy haciendo con fines comerciales, ya debemos ser pues como lo suficientemente responsables dentro de la sociedad que hacemos parte como para saber decir, en este momento corresponde pagar una licencia. Se escucha muy bajo, espera que a ver luego si de pronto tan, tan, o cambiar. Ay. Mm. Voy a tratar de hablar más duro más bien porque eh, creo que es lo mejor que tiene este computador. Así no crean. Bueno, si definitivamente no se escucha bien, me dicen y veo a ver qué podemos hacer. Muchachos, ya son las 4:06, entonces vamos a ir empezando. Ya así con el grueso de lo que corresponde hoy. Y para hoy tenemos predimensionamiento, tan, tan, tan. Ya sí vamos a ver diseño, ciertas restricciones, bueno, mucha tela por cortar. Bueno, entonces la clase de hoy la vamos a enfocar en el diseño de sistemas conectados a la red. Entonces, casi que eso va a ser lo que vamos a ver, el diseño de sistemas conectados a la red. A ver aquí, los últimos que quedan. Listo. Entonces, cuando nosotros diseñamos un sistema que es conectado a la red, nosotros tenemos un principal objetivo. Nuestro objetivo principal es generar X cantidad de energía en el mes, ¿cierto? Porque nosotros no nos ocupamos tanto por el día, sino que nos ocupamos por el mes, porque como tiene un objetivo más de ahorrarme lo que tradicionalmente pago en energía, entonces me importa más es generar esa energía que yo me consumo en el mes para tratar de llevar la factura a 0 pesos, ahorrarme toda la energía que yo estoy consumiendo. Entonces, esta X cantidad de energía puede provenir de distintas partes. Y digámoslo, la primera y la más fácil es la factura de servicios. En la factura de servicios nosotros siempre vamos a encontrar cuántos kilovatio horas lo que nosotros estamos consumiendo mensual, promedio, y pues con ella nosotros podemos decir, o siempre y cuando pues esto nos va a servir, siempre y cuando nosotros estemos diseñando un sistema solar,
para precisamente esa casa o ese comercio o esa industria de la cual yo tengo la factura de servicios. ¿Por qué es tan fácil así? Porque digamos lo que es información primaria, porque cada vivienda o cada frontera comercial tiene un medidor que obviamente me está entregando información de cuánto se consume mensualmente. La ventaja que tienen las facturas de servicios es que normalmente le entregan a uno el promedio de los últimos meses, y como te entregan el promedio de los últimos 6 meses, entonces es muy fácil como determinar comportamientos atípicos o periodos pues que son como, como sujetos de ser parte del diseño, u otros que son sujetos a ser excluidos del diseño. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, por ejemplo, cuando uno llega y trata de diseñar un sistema para un hotel o para cualquier instalación, cualquier lugar que dependa mucho de, de épocas en el año, como por ejemplo son las temporadas altas y las temporadas bajas, como es el turismo, eh, uno alcanza a evidenciar eso en las curvas. Vamos a ver un ejemplo acá, no voy a poner a poner tanto, voy a poner una factura grande para que diseñemos un proyecto que es como más o menos ambicioso y, y no nos pongamos pues a diseñar como, pues, sí, más bien algo ambicioso y después si nos ponemos pues como a diseñar casitas y todo eso, que es como una parte un poquitico más sencilla. Entonces, por ejemplo, esta son las facturas del centro comercial El Diamante. Entonces miren que esta que tenemos acá es una factura interesante. Ellos pagan, pues tienen muchas facturas, pero en una de esas facturas ellos pagan 17.748.000 pesos mensuales de energía, porque consumen 26.260 kilovatios hora. Lo que yo le digo de los meses, y me voy a llevar esta imagen para donde pueda rayar, es que si nosotros tenemos, disculpen un segundito, estoy rápido. Si nosotros tenemos, por ejemplo, estos comportamientos, entonces miren que por más que a uno le den el promedio del consumo de los últimos 6 meses, que es esto que tenemos acá, uno sabe que hay unos meses que hay un consumo que está como un poquito elevado, hay otros meses que el consumo está un poquito bajito, pero si nosotros analizáramos esto para, por ejemplo, un hotel o algo que esté en Coveñas, que obviamente va a tener unas temporadas altas, por ejemplo, en enero, esta montañita estaría como hasta acá. Y en los otros meses esa montañita sería bajita, tan, 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 hasta que llegamos otra vez, acá por ejemplo está junio, entonces en junio vuelve y se dispara, y aquí vuelve y se dispara, y de pronto en Semana Santa vuelve y se dispara un poco. Pero normalmente si nosotros tenemos este tipo de consumos o este tipo de comportamientos de la demanda de energía, lo que uno suele hacer es irse por los mínimos, por el promedio de los meses bajitos. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, digamos lo que en algunos meses o esta energía se la voy a tener que consumir al operador de red sin ningún problema, pero si yo hiciera por otro lado esto y diseñara para los consumos altos, o digamos lo que yo diseñara acá, este es el promedio que me da de todos los meses, toda esta zona de energía que yo estoy generando serían excedentes tipo 2 y me castigarían fuertemente con precio. Entonces, esto haría que la solución que yo esté planteando sea costo eficiente. Si uno busca alternativas de optimización, se da cuenta que la mejor opción, pues cuando se tienen como estas curvas que obedecen a temporadas, no es necesariamente irse por los bajos, sino que es estar como un poquitico encima de los bajos, para igual aprovechar un poco de la generación que se tiene en los meses de consumo alto. Pero bueno, eso es como por mencionarles un poquitico eso, pero es para que tengan en cuenta, cuando vayan a plantear una solución para determinado lugar del que conocemos el consumo, es muy importante ver si el consumo es muy estable a lo largo del año o si hay unos periodos en los que se consume más energía. En general, si uno analiza como la demanda de energía de comercios, sobre todo, y de residencias, siempre tienen unos meses que van a ser más altos, que son, por ejemplo, diciembre, porque colocamos el alumbrado, porque entonces consumimos más energía en iluminación, porque además hacemos un uso más intensivo de los electrodomésticos porque permanecemos más tiempo en la casa, pero por lo general no es tan influyente como si se puede ver en la industria del turismo. Entonces, algo que es prudente, eso es muy del criterio del diseñador,
Normalmente uno se puede ir con este promedio. Hay veces este promedio uno ve las facturas de PM y no tiene ni idea de dónde lo sacan porque uno coge y ese número no encaja dentro de nada. Y hay otras veces en que yo no sé ustedes si alguno viva en una parte que sea como un poquitico alejada, pero a nosotros es muy común que la factura nos llegue mensualmente. Pero en los lugares que son muy alejados, como normalmente tiene que ir una especie de visitador de PM, no es fácil ir cada mes o cada 2 meses a leer el medidor, a ver cuánto es la diferencia que nosotros tenemos para saber cuánto fue el consumo, entonces facturan cada 3 meses o facturan cada 2 meses. Y ahí es un poquitico más difícil estimar pues, los promedios porque además uno pierde información de 3 meses porque le están dando el consumo de 3 meses. Entonces uno pierde información específica de cada uno de esos meses, pero digamos lo que en términos generales uno se puede ir por este consumo. Entonces el objetivo de un sistema solar fotovoltaico de autogeneración a pequeña escala, porque acuérdense que eso es lo que nosotros estamos buscando, es inicialmente satisfacer esta demanda. Entonces X en este caso va a ser 26.260 kilovatio hora. Y qué pena, pero voy a ser muy insistente porque a veces esto tiene incidencia y esto es al mes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué suele suceder? Esto muy chévere y todo, pero cuando uno tiene ya la existencia del consumo, o sea, cuando uno está en un lugar en el que ya sabe cuánta energía es que consumen. Pero nosotros tenemos otros casos y es donde, por ejemplo, estamos para una vivienda nueva o estamos con unos ciertos intereses de que en el corto plazo vamos, por ejemplo, a comprar un vehículo eléctrico o vamos a cambiar la estufa de la casa y no va a ser a gas, sino que va a ser eléctrica. Entonces, las otras dos opciones que nosotros tenemos, llamémoslas por acá por un ladito, las opciones B y C, son como vivienda nueva o consumo proyectado. En las viviendas nuevas, por más que no sea 100% exacto, lo que uno suele hacer es llevarse el consumo que tienen en la vivienda vieja al consumo que van a tener en la vivienda nueva. Eso normalmente no es verdad porque normalmente cuando uno se pasa para una vivienda nueva, lo que busca es tener también más comodidades. Normalmente las comodidades implican un consumo energético más elevado. Entonces, lo normal, pues a no ser de que uno se pase para una vivienda más pequeña o algo por el estilo, es que si uno mejora sus condiciones de vida, esa mejora de las condiciones de vida usualmente está ligado a un mayor consumo de energía. Pero digamos lo que aquí uno puede hacer una proyección del consumo anterior y multiplicarlo por un 1.10 o multiplicarlo por un 1.2, o sea, aumentarle un 10%, un 20% de lo que consumían en la vivienda vieja para la vivienda nueva, desde que vayan a mejorar pues como esas condiciones y vayan a consumir más energía. El consumo proyectado es muy delicado porque es muy difícil saber con certeza cuánta energía van a consumir. Porque es que uno dice, no hombre, es que mira, es que yo creo que por ahí en el próximo año yo me voy a estar consumiendo, yo me voy a estar comprando un carro eléctrico. ¿Cómo hacemos para que eso dé? Y ahí la respuesta siempre va a ser depende. Porque normalmente un carro eléctrico no es que consuma un estándar mensual o no es que haya un estándar mensual del consumo de energía, sino que esos carros eléctricos dependen de qué tanto se use. Es como cuánto le cuesta a usted mantener el carro en la casa. Pues lo que se gasta en gasolina depende de qué tanto ande. Si es una persona que va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues va a ser muy poquito, pero si es una persona que vive acá en Medellín y trabaja en Santa Fe de Antioquia o algo por el estilo y viaja todos los días, el consumo energético va a ser mucho mayor. Aquí viene pues algo muy importante, es un asterisco que hay que hacer en el tema, y es que nosotros acá siempre hablamos de energía eléctrica, pero cuando uno habla de consumo de energía, y esto no incluye únicamente energía eléctrica, sino todas las fuentes de energía, uno mira el sector transporte y es de los sectores que más energía consume. Entonces es muy importante la expansión del sector eléctrico colombiano porque en la medida en que más parte de ese sector transporte vaya migrando a funcionar con electricidad, pues más fuerte va a ser o más grande va a ser la demanda de energía eléctrica. Entonces ya no es un crecimiento únicamente por el crecimiento poblacional o por los hábitos de consumo, sino que ya pues toda esa demanda de energía que antes era puros combustibles fósiles y que no hacía parte del sector eléctrico colombiano, sí va a pasar a ser parte del sector eléctrico colombiano. Juan José, nos querías compartir algo. Dime.
Profe, entonces por ley de oferta y demanda, en un futuro, si todos nos pasamos a carros eléctricos, los servicios públicos van a ser mucho más caros, ¿cierto? Totalmente. El sector eléctrico colombiano no es tanto de oferta y demanda. Yo se los decía en la clase pasada, si bien sí está relacionado, no depende netamente como con ese libre mercado, porque es un mercado regulado, de alguna manera. Pero sí, o sea, porque lo que pasa es que normalmente si más crece la demanda, el sistema colombiano con el que se pactan los precios que se pagan es un sistema marginalista y quiere decir que palabras más, palabras menos, se le paga a todos lo que se le paga al último agente que entra a operar, que es el más costoso dentro de los que se requería que entraran a operar en ese momento. No sé si eso es muy claro, voy a hacer acá un paréntesis porque eso es importante. Normalmente para cada hora uno tiene una necesidad de energía. Aquí nosotros tenemos el precio al que cada generador me vende la energía y aquí nosotros necesitamos una cantidad de energía en determinado momento. Entonces, normalmente aquí a un costo muy económico siempre van a estar las centrales que no tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, aquí entran solar, eólica y las hidroeléctricas filo de agua. Entonces, estas ponen mucha energía, pero a un costo muy bajito, ¿cierto? Y estas ponen mucha energía. Pero entonces ahí empiezan a aparecer hidroeléctricas más grandes o térmicas más grandes que empiezan a fijar unos precios un poquito más elevados porque también tienen muy buen control sobre el mercado. Y digamos lo que en determinado momento la cantidad de energía que necesitábamos para determinada hora se logró acá, que era esta cantidad de energía X. Entonces, como para lograr esta cantidad de energía X, yo tenía que entrar, tenía que llegar hasta este agente. A todos le voy a pagar el precio que puso este agente. A todos se les paga de acuerdo con esa línea roja. Así es que haya puesto un precio menor, toda la cosa. Por eso es que una estrategia muchas veces de las empresas que no tienen almacenamiento, sino que siempre tienen que generar, es poner el precio de venta a 0 pesos para que siempre las escojan. E igual no les van a pagar a 0 pesos, sino que les van a pagar de acuerdo con el último que entra a participar. Entonces, entre más sea la demanda, entre más se corra esto a la derecha, digamos lo que ya llegamos a un X', pues lo que vamos a tener que hacer es que vamos a poner a generar a agentes que son muy costosos. Esto sería si no entraran agentes nuevos que son mucho más baratos. La realidad es que entre vaya entrando más solar y vaya entrando más eólica, la eólica y la solar entran acá. Y solar, porque son energías que no tienen almacenamiento y que son muy baratas y que van a entrar a jugar acá con precio. Entonces, todo lo que va a pasar es que toda esta gráfica se me va a mover a la derecha. La idea es que ahí es donde entran todos los jugadores, todas las aseguradoras y las apuestas que va a haber, y es mucha gente cree que el costo de la energía va a ser más barato en el futuro y mucha gente cree que el costo de la energía va a ser más costoso en el futuro. ¿Cuál es mi impresión? Y sin ser experto en el tema, para mí va a continuar como va. ¿Cierto? A la implementación de nuevas tecnologías como eólica y solar, que son mucho más económicas y que en las subastas se ve que son muy económicas, le darían a uno a entender que quizás esos precios vayan a reducirse. La realidad es que como la demanda también va a seguir creciendo, lo único que nosotros estamos haciendo es corriendo ambas líneas como al mismo tiempo. Es posible que como es tan difícil proyectar la demanda y nos hemos dado cuenta que la realidad es que tendemos a subestimar lo que está pasando y esta transición energética y las nuevas tecnologías que van surgiendo, es posible pues que el precio sí suba un poco, pero eso son puras proyecciones y puras expectativas y especulaciones con respecto al mercado. Pero ahí hay todo un tema de discusión, Juan José. Ligia, cuéntanos. Simón, yo tengo una pequeña inquietud. A pesar de que Colombia tiene un gran potencial solar, porque ha predominado siempre la generación de electricidad con las represas y todo esto, las hidroeléctricas. Bueno, pues por más que el potencial haya existido siempre en cuanto al recurso, el potencial no es nada si explotarlo es muy costoso. Entonces uno siempre va a ver que en el mercado entran a participar agentes que pueden competir con precio. A hoy se ven muchos más proyectos solares porque por uno u otro motivo pueden competir por precio. Y el buen precio se logra porque hay muy buen recurso y porque explotar el recurso es barato. Entonces ahí es donde viene como el costo bajito de la tecnología.
A hoy y con el panorama de incentivos tributarios y todo eso, es apenas cuando estos proyectos se están cerrando financieramente. Hay un problema, y ustedes lo pueden buscar en la prensa, y es que acá hubo un boom de energías renovables, de energías alternativas, y se empezaron a crear y a registrar y a empezar a construir un montón de proyectos solares particularmente. Pero estos proyectos se tienen que conectar de alguna manera a la red eléctrica colombiana, al sistema de transmisión nacional. Y el retraso está ocurriendo precisamente ahí. Las conexiones no están aprobándose o no están garantizadas del todo para toda esta cantidad de proyectos. Entonces, cuando uno lo mira solo como el proyecto es rentable, sí, acá se puede hacer, tengo muy buena capacidad, 20.000 cosas. Pero la realidad es que cuando yo voy a ir a conectar el proyecto, en este momento no se están pudiendo conectar porque las subestaciones no dan, porque los estudios pues no los han hecho como corresponde, porque ha habido demoras por parte de las entidades encargadas de aprobar estas conexiones. Nuevamente hay mucha tela por cortar, pero, eh, pero, pero pues, o sea, la realidad es que los proyectos van a terminarse conectando y llevando a un feliz término sí o sí, porque si no pasa eso, pues va a haber intervención del gobierno de una u otra manera, pero pues las cosas van a darse. Pero con la entrada de Hidroituango, la tendencia del precio, con la no entrada de Hidroituango, la tendencia del precio no es subir, sí señor, exactamente. Entre más se demore Hidroituango, más van a subir los precios, porque Hidroituango precisamente entraba en esta parte de acá. O sea, entraba también en esta parte de acá. Es que en la parte de abajo están hidroeléctricas y están todo lo que sea como energías alternativas. Los precios altos los ponen las termoeléctricas, termosierra, las que funcionan con gasolina de avión, cosas. Entonces, entre más se demore Hidroituango en entrar, resulta que esta curva de los precios no se va a mover a la derecha, pero la demanda sí va a seguir creciendo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer es que vamos a tener que poner a operar generadores mucho más caros y los que terminan pagando eso son los usuarios finales altos. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando, entonces el consumo proyectado pues es muy difícil, pero normalmente uno puede buscar estimaciones de cuánto es el consumo de un carro eléctrico o puede tratar pues de hacer como algo juicioso. Normalmente si en una vivienda se cambian completamente a movilidad eléctrica, casi que uno puede hacer cuentas con que la energía va a aumentar el doble, el consumo de energía va a aumentar el doble, pero algo que funciona para hoy es, y esto sin ser un consumo proyectado, esto es como un completo depende, pero un número para que ustedes tengan en mente, el promedio de consumo de energía en Colombia es de 70 kilovatios hora al mes por persona. Algunos de ustedes van a decir, en mi casa eso no se cumple, tanta cosa, en mi casa se cumple, me imagino que soy un colombiano muy promedio, pero casi que ustedes pueden hacer cuentas con este numerito, si de pronto quieren hacer como cálculos y ustedes dicen, ve, ¿cuánto me vale un sistema solar? Y como eso siempre depende de cuánta energía tengo que generar y bueno, cuántas personas viven, 3, 4, uno puede hacer estas proyecciones y más o menos le va a dar las cuentas. ¿Listo? Pero entonces retomando, ya tenemos mi X, que es la cantidad de energía que yo voy a generar. Entonces, resulta que la energía que yo genero, o la energía que genera un sistema solar fotovoltaico, es muy fácil de cuantificar. Porque esto va a ser igual a una cantidad a la radiación, ¿cierto? Que ya vamos a ver cómo la metemos, por los días que tengo en el mes, porque esta energía generada tiene que ser en un lapso determinado, entonces va a ser por 30, por lo general, para hacer esta estimación en el mes, anotemos acá que esto es en el mes, por la potencia que yo tenga instalada en mi sistema, y ahorita entramos más en detalle por esto, por la eficiencia general de mi sistema. ¿Sí o qué? Entonces, esta energía generada, como yo ya sé cuánta energía tengo que generar, entonces yo empiezo a poner acá las cosas y eso es fácil. Entonces empiezo acá a poner mis variables, entonces tengo que generar 26.260 kilovatios hora al mes. Tengo que este 30, digamos lo que lo voy a dejar, la potencia es precisamente la variable que yo quiero buscar porque yo estoy buscando cuál es la potencia de planta que yo tengo que implementar, es decir, en paneles, ¿cuánto tengo que montar? Tengo que montar 60 kilovatios, tengo que montar 300 kilovatios, bla, bla, bla. Eso es lo que nosotros estamos buscando. La radiación
la voy a dejar acá como por encimita, porque ya la vamos a ver. Y la eficiencia, por lo general, las plantas solares antes pues tenían unas eficiencias muy bajitas, sobre todo por el funcionamiento de los inversores y por la calidad de los paneles solares, pero esta eficiencia suele estar, dependiendo de muchas cosas, entre un 75% y un 90%. A hoy los sistemas solares logran eficiencias del 90% sin ningún problema. Luis Miguel y Juan José, el que quiera hablar primero y les lleve la palabra. Pero una pregunta, en esa se utiliza un factor de seguridad. ¿Por qué utilizarías un factor de seguridad? Y la pregunta es, y la respuesta es depende, pero tú ¿por qué utilizarías un factor de seguridad? Pues por la fórmula de la potencia, porque sería como una estimación, ¿no? Completamente. Entonces, digamos lo que ahí lo que juega es la incertidumbre, ¿cierto? ¿En qué variables tienes incertidumbre? Si es en la radiación, si es particularmente en la eficiencia, pero normalmente en esa eficiencia uno ya está asumiendo un poco ese factor de seguridad. Miren que acá, esto pues, cójanlo con pinzas, no tiene un impacto fuerte o no tiene un impacto fuertemente negativo generar un poquitico más, ¿cierto? O sea, lo ideal es que uno haga el cálculo muy bien, pero si uno fluctúa un poquitico por encima o por debajo, el impacto no es muy negativo, porque no es o que vas a dejar de funcionar porque te quedaste sin energía, o que vas a botar energía porque siempre la energía te la van a estar comprando, porque estamos en un sistema interconectado con la red. Entonces, digamos lo que aquí en la eficiencia está el conocimiento o uno determina esa eficiencia es a partir de la experiencia que haya tenido y de qué dispositivos y de qué elementos emplea en su sistema. Conocer muy bien cuál es la eficiencia de la planta que usted está instalando es muy buen secreto. Eso lo vamos a ver cuando simulemos con PV-System, porque es que las pérdidas en un sistema de generación solar fotovoltaico están en muchas partes, desde la suciedad del panel, desde el sombreado, pues eso no es como tan eficiencia, pérdidas en el cableado DC, pérdidas en el inversor por una incompatibilidad entre los voltajes, o por eso se llama mismatching, o en el cableado AC, o un montón de vainas. Entonces, eso es de mirar con mucho cuidado. Pero más que un factor de seguridad es entender muy bien qué son cada uno de los datos que uno tiene ahí y tratar de ser lo más preciso posible, y eso se logra muchas veces es a partir de la experiencia. Pero la radiación solar todos los días del mes, Luis Miguel, ¿queda claro? Sí, señor, sí, señor. Listo. Ligia nos comparte por el chat que la radiación solar todos los días del mes no será igual, ya que hay días más lluviosos y otros donde hay más rayos solares. Entonces siempre va a existir ese margen de error. Completamente. Pero por eso nosotros tenemos el gran plus, y es que a nosotros nos cruzan cuentas mensualmente. A nosotros no nos hacen la transacción diario, entonces no tenemos que ser tan cuidadosos de que el peor día, el más lluvioso, la radiación fue tanto, entonces voy a generar con ese, o el día más soleado es tanto, entonces voy a diseñar con ese, no. Es por eso que es muy fácil trabajar con los promedios, porque a mí la transacción mensualmente me la hacen es con ese consumo mensual. Es preferible diseñar por encima que por debajo, depende, depende mucho del criterio. Normalmente es mejor estar por debajo para que toda la energía se la reconozcan a uno a muy buen precio, pero si uno se va por encima, pero si uno se va muy por debajo, lo que termina haciendo es que el costo del proyecto puede incrementar por unidad de potencia instalada, entonces no sea costo eficiente. Eso es muy iterativo y por lo general uno procura hacer el sistema más eficiente o más costo eficiente que esté dentro del consumo promedio. Y a la hora de medir la radiación, Harold nos comparte que a la hora de medir la radiación solar se mide con valores mínimos como 4, y eso lo vamos a ver que ya vamos a entrar ahí en lo de la radiación. Entonces, esa eficiencia, digamos lo que nosotros usualmente, pues en lo que tenemos medido en nuestros proyectos, es que una eficiencia del 80% es sumamente lograble. Álvaro, adelante. Entonces aquí vamos a multiplicar. Profe, tal vez entre un poquito tarde cuando usted está explicando esta parte de la eficiencia. Al momento de yo diseñar, esta eficiencia siempre va a estar en el rango entre el 75 y 90%. Ah, no, si usted hace un mal diseño y, por ejemplo, escoge mal conductores y, por ejemplo, arma mal los arreglos de los paneles, uno se puede tirar esa eficiencia mucho más para abajo.
Pasar del 90 ya es muy difícil, porque por lo general los paneles es muy difícil que funcionen al 100% de su potencia de diseño, su potencia nominal, porque de entrada tienen algo que se conoce como LID, que es Light Induced Degradation o degradación inducida por luz, y tienen pérdidas por temperatura y tienen pérdidas por otras características, entonces es muy difícil. Si bien es posible, digamos que el 90 es como esa eficiencia objetivo. Si uno logra un 90, tiene un sistema del putas. Pero por lo general uno está por debajo, pero tampoco es que se vaya muy por debajo. Uno la tiene que embarrar muy duro para bajarse del 75%, o tener unas condiciones muy adversas para que uno se baje el 75%. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, la radiación, que es el último insumo que me hace falta a mí para determinar la potencia, esa, ¿de dónde sale? ¿Quién se anima a decir de dónde sacamos la radiación, por ejemplo, que hay acá en Medellín, sabiendo que estamos trabajando en el centro comercial El Diamante? Laura. ¿Esa se saca de mapas de radiación o yo puedo hacer mediciones? Completamente. Hacer mediciones es muy costoso y es poco eficiente porque tú necesitas una muestra muy grande para poder tener un promedio, ¿cierto? Lo más seguro es que si tú mides, el proyecto no va a dar tanta espera, entonces si tú mides solo durante un mes, todo tu diseño va a quedar sesgado por las condiciones particulares de ese mes. Entonces uno pensar en que de pronto va a medir como un año o varios años y entonces ese año fue particularmente con fenómeno del niño, fenómeno de la niña, entonces también va a quedar con un sesgo, entonces es delicado. Entonces lo mejor es utilizar la fuente de información que abarque un gran número de años, que me permitan tener unos promedios mucho más confiables y que sean unos promedios, qué pena la redundancia y lo que voy a decir, pero que sean promedios más promedios. El IDEAM tiene mapas de radiación y lo ideal es que uno se base en el IDEAM porque es el Instituto de Información de Estudios Ambientales y Meteorológicos de Colombia, que se supone que debería ser la machera y debería ser la fuente más confiable, pero vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con eso, porque lamentablemente hay unas cositas de las que no, uno se puede sentir orgulloso y hay otras cositas de las que no se puede sentir muy orgulloso. Atlas, radiación solar, ya. Pues si nosotros nos metemos acá al visor del Atlas, van a ver lo que nos va a pasar. Y, uy muchachos, denme un segundo que se me va a descargar el computador. Que no lo había conectado. Ahora no se me descargue. Entonces, venga, ustedes pillen. Sí, estamos viendo el mapa de radiación. Entonces uno dice, no jefe, pues que hay información muy precisa, tal cosa. Entonces nosotros nos vamos para Medellín, ¿sí o qué? Y en Medellín estamos en una zona que nos dice que la radiación es 4.5. Y uno es como así, es 4 o es 4.5. Entre 4 y 4.5 hay mucha diferencia. O sea, ahí estamos descachándonos en un 10% para arriba o para abajo. Entonces eso es demasiado incierto. Entonces, si bien es como la fuente de información y todo eso, el problema no es la calidad de la información, sino la calidad o las características con las que me están entregando la información. Porque a mí no me sirve que me den unas regiones coloradas en las que la radiación tenga una variación de 5 kilovatio hora metro cuadrado por día. Entonces uno queda como que, pues, ¿cómo así? Entonces, si bien la idea es apoyarse en el IDEAM, por ejemplo, la mejor es, Laura, adelante. Laura Carolina. Sin embargo, en la página del IDEAM, ahí mismo uno puede encontrar los valores exactos para las ciudades capitales. Exactamente, completamente cierto. Entonces, lo que uno puede tener... Laura, ¿me escuchas? Simón. Hola. Sí, Laura, te escuché súper bien lo que dijiste. Entonces, lo que pasa es que normalmente estos mapas son obtenidos a partir de mediciones que sí fueron en campo. Sí, ahí te escucho. Entonces, como tú dices, para ciudades principales, y ya se los voy a mostrar, nosotros tenemos información exacta.
pero hay zonas en las que nosotros no vamos a tener información, que son ciudades principales, que no son ciudades principales, o son zonas en las que normalmente pues no son ciudades principales. Pero por ejemplo, esta es toda la estación, este es todo el conjunto de estaciones de pinanómetros, que son los que miden la radiación, y aquí nosotros tenemos información exacta de determinados lugares en donde sí se mide la radiación, ¿cierto? Esto sería lo mejor, o sea, si en el lugar en el que nosotros vamos a estar diseñando, esta sería la mejor condición, que es poder evaluar alguna de las estaciones que tenemos en esas ciudades principales. Pero como eso a veces puede ser engorroso y como tener ciertas características, creo que se me fue el internet. Bueno, lo mejor que yo les voy a recomendar, yo les voy a pasar por acá unos enlaces, y, por ejemplo, hay un proyecto muy bueno en el que no es por echarnos flores ni nada, pero por ejemplo la Escuela de Ingeniería lo que hizo fue mejorar un poco la información. Entonces se basaron en información primaria, que es la que mide el IDEA, y lo que hicieron fue tomar información secundaria, alguien mencionado por ahí por la NASA. Entonces hay proyectos que sí son de información satelital que miden muy bien ciertas características con las que se puede relacionar la radiación, y lo que tenemos como resultado es este mapa. Ya les voy a compartir información. Entonces miren que este mapa sí es mucho más bacano. Está hecho con información tomada en campo, información directa, medida en campo por las estaciones de medición del IDEAM, pero digamos lo que interpolada para el territorio colombiano con una variable de atrás que se llama deriva, que es básicamente amarrar el comportamiento de la radiación solar a otra variable que yo sí conozco en todo el territorio colombiano, que aquí particularmente fue el brillo solar. Esto pues es mucha información, de nada nos sirve. Mi recomendación es este mapa, es muy bueno. Entonces miren que por ejemplo para determinadas partes ustedes ya sí pueden decir, acuérdense que según el IDEAM en Medellín estaba entre 4 y 4.5, y miren que aquí tenemos radiaciones de 4.4, 4. Si nos hacemos más al sur, por acá hay como radiaciones un poquitico más chiquiticas, y estos pueden ser valores que terminen siendo o dándonos una aproximación mucho más certera de cuál es la radiación. Entonces ya mismo les comparto este enlace, muchachos, creo que es este, que los voy a compartir acá en el chat, porque por acá hay un comentario que también es válido, y es el que hace Juan Esteban, y dice: para este tipo de proyectos no es necesario comprar información de SolarGIS, no es necesario, de hecho es muchísimo más confiable este mapa, 100%. Nosotros tenemos también, el proyecto sigue, y la idea es sacar estos mapas que están en este promedio. Este es promedio anual, entonces es el promedio de la radiación al año, pero la idea es sacarlos por promedio mensual, y para que haya información un poquitico más certera, porque sobre todo cuando uno está diseñando sistemas solares o grid, es muy importante diseñar con base en los meses de menor radiación. Pero bueno, eso es otra conversación. Harold, por último, nos dice: la página de la UME con GeoLCOE que mide costos nivelados de generación de electricidad en Colombia. Harold, esa página hay que mirarla con mucho cuidado, porque esos costos nivelados de energía tienen unas pequeñas falencias. El análisis de costos es sumamente bueno, el análisis de las tecnologías es sumamente bueno, pero eso, de ahí a los resultados, hay unos pasos que quizás no eran los más recomendables. Es un proyecto súper bacano, porque lo que pretende en cuanto a como apropiación del conocimiento, y que sea de una manera que todas las personas puedan familiarizarse con él, es brutal, pero tiene unas falencias, entre esas la que dice Juan Esteban, y es que está desactualizado. Entonces es un proyecto muy bacano, si quieren miren, lo busquen así como GeoLCOE, que básicamente lo que hace es un análisis geoespacial del costo nivelado de energía. En fin, entonces esta es la herramienta de trabajo. Normalmente SolarGIS o hay otras fuentes de información, pero se van a dar cuenta cómo tienden a sobreestimar o a subestimar la radiación solar. Si ustedes buscan, por ejemplo, un proyecto como estos, que se los voy a poner acá también, que es Global Solar Atlas, ¿cierto? Que ahí también se saca información. Si nos vamos para Colombia, pongamos esto en ciertos datos, y se van a dar cuenta que, por ejemplo, la radiación que nos dice ahí, esto está por año, pongámoslo por día,
y este es el output, esto es diferente, pero el GHI, que es el mapa sobre el que estamos, miren que el valor que nos arroja SolarGIS, que es un modelo global que está promocionado por SolarGIS, que era uno de los que recomendaban por ahí, si no estoy mal, eh, tiende a sobredimensionar, sobreestimar impresionantemente la radiación en Medellín. O sea, acá estamos hablando de que la está sobreestimando en aproximadamente un 20%. Entonces, si ustedes llegan y hacen cuentas con que van a tener el 20% más de energía solar supuestamente disponible, resulta que el sistema se les va a quedar un 20% cortito, de alguna manera, ¿cierto? Ustedes se lo vendieron al cliente diciéndole que no, este es el sistema que le va a generar el 100% de su energía, y mentiras, que terminó siendo que máximo le generaba el 80%. Entonces de parar bolas. A mí me parece que estas herramientas son completamente útiles, son muy bacanas porque le dan a entender a uno cómo varía el recurso espacialmente y globalmente de acuerdo con las distintas ubicaciones, pero nada se compara con utilizar información primaria, nada se compara con utilizar información que llevamos en algunos casos 20 años viviendo en un sitio y que es verdaderamente lo que a nosotros nos puede dar la tranquilidad de que estamos utilizando la información adecuada. Créanme que a mí particularmente el hecho de no utilizar esta información, que es de la que se alimentan la mayoría de los softwares de simulación, sino utilizar información del IDEAM, y no la que propone el IDEAM, sino la que propone la Escuela de Ingeniería, usen ese mapa con toda confianza, me ha permitido cerrar negocios y ganar, porque el argumento es muy fuerte. O sea, es que cuando vos le decís, no, ¿de dónde sale la información de esta cosa? Ah, no, eso es un reanálisis que coge información, que coge un modelo y coge información de estaciones que están como en Kazajistán, una vaina por el estilo, y con eso es que estiman la radiación en Colombia. Ah, ya ahí empezaste a radiar, estiman. Entonces, ¿no hay algo más certero? Claro que sí, está la idea que mide. O sea, no estima, sino que mide, y ya esa información después se procesa para tener pues como unas aproximaciones en las zonas en donde no tenemos información de medida directa. ¿Cómo podría citarse el uso del mapa que compartes en el primer link? Qué pena que no escuche bien el origen del mismo, tengo mala conexión, en la página aparece. Acá abajito dice, espérate, lo volvemos a poner, pero aquí aparece cómo se debe referenciar. Es un artículo que todavía está en redacción, yo hago parte de ese artículo, pero van a ver que no aparezco en este porque eso lleva un rato. Ah, no, vengan que este no aparece. Ustedes buscan Solar Atlas ella en Google, ya nos metemos, y ahí sí salen los datos con los que se debe referenciar. Aquí, mira que dice cómo citar. Entonces, esta sería como la forma en cómo se debería citar esta información. Aquí se las pego. Es bien importante y es parte pues, de los trabajos buenos que se hace para que la información con la que uno trabaje sea mejor. Bueno, entonces, nosotros usualmente trabajamos o yo particularmente cuando hago los diseños de predimensionamiento, trabajo para Medellín con una radiación entre 4.3 y 4.4. Lo que dice la estación de Medellín es que es de 4.33, pero entonces trabajemos con ese 4.3. Entonces, si nosotros despejamos de acá cuál es la potencia que deberíamos instalar para lograr esa cantidad de energía mensual, vamos a sacar la calculadora, no me sé la tabla ahí, 4.3, entonces están 26, 260, dividido, pasamos a dividir todo lo otro que sería 4.3 por 30, por 0.8. ¿Sí o qué? Y eso me da que la planta que yo necesito debería ser o sea, que la potencia que yo debería instalar es de 254 kilovatios. Normalmente, cuando uno estima la potencia que debe instalar en paneles, se le pone una P. Hay dos formas de decirlo, y aquí se los voy a explicar. O se le dice kilovatios pico, y esto se sobreentiende que es lo mismo que 254 kilovatios en DC, porque la potencia de los sistemas solares fotovoltaicos también se puede medir en AC, o en corriente directa, que es la que generan los paneles, o en corriente alterna, que es después de pasar por el inversor, que es precisamente lo que hace el inversor. Normalmente ante el operador de red
A él le interesa la potencia en corriente alterna, la potencia de los inversores, porque es la máxima cantidad de energía que puede producir en un segundo, o es la máxima potencia con la que él va a tener que lidiar, con la que vamos a medir si el transformador aguanta, no aguanta, cualquier cosa, bla, bla, bla. ¿Sí o qué? Pero, bueno, hasta ahí todo bien. Hagamos una pausa ahí. Quedó claro cómo es que estimamos la potencia del sistema que yo necesito para determinada cantidad de energía. ¿Sí o qué? Varía dependiendo de la eficiencia y varía dependiendo de la zona en la que yo vaya a implementar el proyecto. Miren que no es lo mismo buscar generar 26.260 kilovatios hora mes en La Guajira, como bien decían, que es la zona en donde tenemos mejor radiación, que tratar de generarla en Nariño o en Pasto, que es donde tenemos baja radiación. Pues no es la zona de más baja radiación, pero, pero tiene bajita radiación. Allá tenemos proyectos y la verdad la radiación es bien bajita. Disculpa, ¿dónde salió el punto 8? Aquí yo decía que la eficiencia normalmente está entre 75% y 90%, entonces tomamos un valor que ahí parte de la experiencia que tengan ustedes como instaladores, pero utilizar un 80% de eficiencia es un valor bueno, pero conservador. Si ustedes es la primera instalación que hagan y quieren ser conservadores e ir a la fija, utilicen 75%. Ya piensen que su sistema va a ser menos eficiente de lo que en verdad va a ser. En la medida en que vayan avanzando, van a ir conociendo un poquitico más y van a poder ir ajustando ese valor de eficiencia. Entonces, Mel, así es como nosotros dimensionamos. Disculpa, Simón. Dímelo. Jorge, sí, es el número de días de consumo. Cuéntame, qué pena, Eduardo. Creo que merece la pena explicar un poco más sobre la eficiencia, hacer claridad. Noto que están relacionando esta eficiencia con la eficiencia de los paneles. No es de los paneles, es del sistema solar completo. Desde los paneles hasta que nosotros inyectamos en el tablero de distribución principal. Sí, porque creo que podría ser confuso y podría perjudicar el dimensionamiento, el confundir esta eficiencia con la eficiencia de los paneles. Aquí tiene que incluirse conductores, paneles, todos los componentes del sistema como tal. Eduardo, usted tiene toda la razón y es más, voy a hacer un paréntesis más largo porque me dio pie a explicar una cosita que es mucho más importante. Entonces, normalmente esta eficiencia ustedes la pueden encontrar en la literatura como PRs, que se conoce como Performance Ratio o razón de desempeño o factor de desempeño, o muchas veces también conocido como factor de planta, unas cosas. Este es el que nosotros utilizamos porque es la eficiencia de toda la planta. Entonces aquí está paneles, o sea, las pérdidas que hay en paneles, más cableado, más inversor, más el otro cableado que es en AC, en fin. Pero normalmente cuando ustedes miran la eficiencia de un panel solar, ustedes van a ficha técnica y se dan cuenta que la eficiencia dice 21%. Entonces, ¿cómo así que la eficiencia de un panel es 21%, pero la eficiencia de todo el sistema es 0.8 u 80%? ¿Quién se anima a decirme por qué? ¿O cuál es la diferencia de cómo se mide una con respecto a la otra para que precisamente esos números sean tan diferentes? Pues la eficiencia del panel es la energía que entra, que viene del sol y la que convierte en electricidad. Camilo, exactamente. O sea, la eficiencia del panel de ficha técnica es de 21%, quiere decir, de toda la energía que incide en un plano o que incidiría sobre el panel, ese panel es capaz de convertirme el 21% de toda esa energía que pega ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros no nos pegamos tanto de eso porque básicamente entre más grande o entre más aumente la eficiencia del panel, lo que me va a implicar a mí es que tengo que utilizar menos área para generar la misma cantidad de energía. Entonces eso no tiene una implicación tan importante en el diseño porque yo simplemente utilizo los paneles que tengo disponibles en el momento y la tecnología que hay en el momento. Simplemente es entender que en la medida en que el desarrollo vaya avanzando, yo voy a ser capaz de generar la misma cantidad de energía con menos área de paneles. Y eso obviamente tiene unas incidencias positivas sobre costos, sobre 20.000 cosas, porque yo voy a tener que utilizar menos material para producir el mismo panel que me produce la misma energía, pero digamos lo que en la parte del diseño, ese 21% que es la eficiencia del panel con respecto
respecto a la radiación incidente, no tiene afectación para nosotros. Que el 80% del que estamos hablando es de decir, hombre, las pérdidas por temperatura son del 5%, las pérdidas por suciedad son del 5%, entonces vamos en un 10%. Por pérdidas en cableado, por eficiencia del inversor, por 20.000 cosas, todo eso termina sumando 20 a la eficiencia general de mi sistema es del 80%, porque perdí 20 en el camino. Listo, claro, hasta ahí. Harold pregunta, ¿toda la energía tomando 12 horas de luz? No es 12 horas de luz, sino que hay una constante solar, más o menos, con la que miden esta eficiencia, y es que la constante de radiación solar o la cantidad de energía que incide se mide como 1000 vatios por metro cuadrado. Esto es en teoría la cantidad de radiación que incide sobre un metro cuadrado en la Tierra, ¿cierto? Se le conoce como constante solar, yo no me acuerdo bien cómo es que le dicen. Entonces, básicamente, lo que quiere decir el 21% es que un panel que tenga una eficiencia del 20% es capaz de extraer 200 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Y más o menos eso es lo que tenemos hoy. Los paneles son de más o menos 2 metros cuadrados, o 2 metros o 2.5 metros cuadrados, y tienen una potencia nominal de 500 watts, 400 y pico watts. Entonces, bueno, Jaime, para no ahondar mucho, la radiación se mide en kilovatio hora metro cuadrado día, que es lo que estábamos viendo en los mapas, o por facilidad, esto es equivalente a decir hora sol pico, ¿cierto? O hora pico sol. Es lo mismo, o sea, simplemente una es como en las unidades físicas, que son las que nos permiten hacer cuentas y que es un poquitico más preciso en el lenguaje, y las horas sol pico es como una forma fácil de hacerlo entender porque es como una equivalencia. Lo decía la clase anterior, o sea, nosotros tenemos 12 horas de sol al día o 12 horas de luz, pero esas 12 horas no son con la misma intensidad de radiación. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que la radiación en Medellín en promedio es de 4.3, es porque durante esas 12 horas de día es como equivalentes a si tuviéramos 4.3 horas de sol de máxima intensidad, como de sol de mediodía. Ese es el hora sol pico. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí queda claro lo de la eficiencia. Si tienen alguna otra duda, lo resolvemos porque es importante que lo tengan claro, o por lo menos pues entendamos de dónde sale este punto 8 y por qué tenemos estos rangos de 75%, 90%, y bueno, pues son como esas características. Ahora sí, esto es muy bonito. Ah, bueno, y llevémoslo mejor a otro dato. Normalmente, uno esa potencia, pues es un número muy bonito, pero uno quiere llevar eso a cosas tangibles. A decirme, ve cuántos paneles son, cuánto espacio necesito, cualquier cosa. Entonces, esa potencia, si yo la quiero llevar a paneles, la cantidad de paneles que yo necesito va a ser igual la potencia que requiero instalar a la potencia por panel que yo tengo. Entonces, la potencia que quiero instalar es 254 kilovatios. Y resulta que la potencia por panel que yo tengo hoy en proyectos grandes, digamos que estamos trabajando con paneles de 500 watts, o sea, de 0.5 kilovatios. Esto me da a mí que necesito 508 paneles de 500 watts para lograr mi sistema. ¿Sí o qué? Eso es como cuentas de servilleta, pues, pero en serio esto es como la base, porque uno primero tiene que tener el diseño claro en la cabeza para después meterlo en el software de simulación y controlar todo eso, porque si uno deja que el software actúe por su cuenta, la vamos a embarrar porque uno primero tiene que tener claro qué es lo que está pasando, cuáles son las variables, pues, cómo funciona todo esto para que podamos intervenir en la simulación. Entonces, venga, que esto parece un 560. 500 watts. Perfecto. Entonces, ahora, eso en área, ¿cuánto es? Eso en área, normalmente un panel, ahorita pueden hacer cuentas con esto, pero un panel de 500 watts mide aproximadamente, se me quedó ver, 2 metros con 20 de alto por 1 metro con 10, ¿cierto? Entonces, el área que yo requiero, no sé cuánto da 220 por 1.10, pero vamos a sacar una carrita con 2 por 1.10, y eso nos da
2.42, o sea, el área normal de un panel ahorita mismo está siendo de 2.4 metros cuadrados. Entonces, ¿yo cuánta área necesito? 500 por esto. ¿Cuánto me da 500 por esto? Aproximadamente 1200 metros cuadrados. ¿Eso es mucha área? Eso es mucha área, pero no es tanta. ¿Cuánta área hay en una cuadra? Más o menos. ¿Quién sabe ese número? Para que hagamos una relación. 10.000 metros. Ah, ok. ¿En qué? Ah, eso sí. Esteban respondió ahí, 64.000, porque una cuadra pues normalmente tiene 80 por 80, 80 por 80 casi siempre da 64.000. Entonces miren que esto es como casi la 60ª parte de una cuadra, entonces no es tan horrible, es normalmente lo que podría tener el techo de un edificio, lo que podría tener el techo de una bodega, entonces pues no es como tan descabellado que uno pueda encontrar esa cantidad de área para desarrollar el proyecto de energía solar en las instalaciones que tiene. Listo. Ahora, esto es muy bonito. Dime quién iba a hablar por ahí, que se escuchó una voz. Bueno. Y no, entonces vengan, ya vamos poniéndole patas acá. Juan José, dale, si quieres vas comentando. Y vamos. Una pregunta, ¿cuánto más o menos puede valer un panel de esas dimensiones con esa potencia? Bueno, la pregunta es muy buena. Anoten, todos estos datos les van sirviendo un montón. Esto es muy triste, pero normalmente el precio por paneles de distribuidor y toda la cosa, ahorita puede estar en 1.350 pesos el vatio. ¿Sí o qué? Entonces un panel de 500 vatios puede estar costando 500 por eso. ¿De cuánto da eso? Como 1.000.000, ¿cuánto? 750.000 pesos, 675.000 pesos. Eso puede estar costando un panel de 500 watts. Esto es muy triste y se los digo porque a principio del año pasado uno podía estar comprando el vatio a 950 pesos. Entonces, impacto directo del dólar, de que las plantas hubieran tenido que parar, de que la dinámica de importación haya cambiado drásticamente y precisamente por eso tenemos un aumento de casi del 40% con respecto a lo que se estaba pagando hace un año. Uno diría, uy, esto va a hacer que se frenen los proyectos y la realidad es que no, porque si bien esto se está encareciendo, la energía también se encarece, entonces los proyectos se siguen justificando enormemente y todo sigue igual. O sea, si me preguntan, antes hay más gente que ya tiene decisión de meterse en esto que lo que había hace un año cuando la tecnología era un tris más barata. Entonces, bueno, retomando, resumamos nuestro proyecto. Entonces queríamos generar aproximadamente 26.000 kilovatios hora al mes. Yo me mato que mover esto. 26.000 kilovatios hora al mes. La potencia de la planta que me dio fue de 254 kilovatios. Esa potencia en DC o potencia pico. Y eso me da más o menos 508 paneles y un área de 1.200 metros cuadrados. Ahora, Jorge dice que el inversor es el más venenoso. Ahorita hablamos de eso porque todavía estamos en paneles y estamos, digámoslo, hasta que uno no tenga el proyecto completamente definido, no se mete con inversores. Uno diseña sobre energía y después prácticamente como que escoge los inversores y después si es necesario hacer un reajuste. Este proceso del diseño de sistemas solares es un poco iterativo, porque como que no arranca con algo, se vuelve un poquitico, se vuelve y ya termina de pulir el diseño. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Algo que quiera decir, mis ceros siempre parecen 6, entonces espero que no se confundan. Lo hago para acá. Pero hasta ahí vamos. Ay, 1.200. Si tienen alguna duda, van a comentar. Entonces, esto sería el caso ideal, porque todavía no hemos aplicado restricciones. Entonces esto es, listo, yo supongo que puedo poner todos los paneles que quiero poner, yo supongo que puedo montar toda esa potencia, yo supongo que tengo el área disponible. Pero entonces el caso ideal, yo le tengo que ir restando ciertas cositas. Y es primero, área disponible.
Yo si tengo 1200 metros, quizás no, ¿cierto? Si tengo menos área, pues entonces diseño un sistema para menos área, que igual yo sé que va a estar dentro del consumo promedio. Me hubiera gustado hacer un proyecto mucho más grande, pero ese es el máximo que puedo desarrollar. Le sale un poquitico más caro al cliente, pero igual le sale muy rentable. Área disponible. Sí, ok. Esa es la primera restricción porque es física. Todos la entendemos, nadie o todos tenemos claro que no podemos poner paneles donde no hay techo o donde no hay espacio o sencillamente no hay donde ponerlos. Sí, ok. Pero entonces empiezan a aparecer otras restricciones. Y la primera, que también es como técnico-física, es transformador. ¿Cómo así? Sí, señor, es que este sistema, como es conectado a la red, usted como usuario tiene asignado un transformador. Y ese transformador normalmente solo permite convertir tanta potencia como la que tiene el transformador. O sea, si el transformador es de 75 kilovoltios amperios, pues el máximo va a poder transformar 75 kVA. Entonces yo no puedo conectar más de 75 kVA a un transformador de 75 kVA. Creo que eso es bastante lógico, pero es importante tenerlo en cuenta. Hay veces, y a mí me ha pasado, uno como que diseña, pasa la propuesta, todas las cosas y avanza, y cuando llega y va y mira, y fue pucha, de cuánto era el transformador? Ah, de 60. Pues 60 no existe, bueno, de 50. ¿Y cuánto estábamos poniendo? 80. Ah, pues pucha, qué embarrada. Entonces le tocó poner al cliente y le dice, no, venga, pues nosotros queríamos poner esto, pero tal. Eso no debería pasar, o sea, eso es un error garrafal, uno queda como un culo pues de cara con el cliente, pero para que lo sepan que siempre el transformador es una limitante. Entonces uno, por eso es que empieza como a contar todas estas cositas. El transformador tiene una particularidad y es que por ley, por esa 030 de 2018 que habíamos expuesto el día anterior, uno solo puede ocupar el 15% de la capacidad del transformador. Y hay otras restricciones, como no generar más del 50% de la energía que se consume en las horas de mínimo consumo, pero eso como que casi nunca pasa. Y digamos lo que si uno tiene un caso de esos, pues va a ser 1 en 1000, entonces no entra dentro del enfoque de este curso. ¿Cómo así que el 15% de la capacidad del transformador? Sí, pues eso es lo que está dispuesto por ley. La realidad es que por encima de esto, si uno quiere ocupar más, si yo quiero ocupar, si mi potencia es más del 15%, yo debería necesitar un estudio de conexión. Como les contaba ayer, la realidad es que EPM es un facilitador y normalmente aquí nosotros hemos desarrollado proyectos en los que ocupamos el 70%, el 80%, el 90% y no nos piden estudio de conexión. Porque es que ese 15% no es un número que es más o menos arbitrario, pero lo que supone es como dejar capacidad en el transformador para otros proyectos que se quieran conectar a ese mismo transformador. Entonces que vos como usuario no copes toda esa capacidad. Y ahí ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué les han permitido ocupar mucho más de ese transformador que el 15%? Es porque muchas veces los transformadores son propiedad del cliente, como son propiedad del cliente, son los únicos que están conectados a ese transformador, entonces se entiende que son los únicos que van a desarrollar un proyecto solar para ese trabajo y podrían aprovechar el 100% de la capacidad. La restricción técnica y de la que ustedes se tienen que pegar por lo general es que nunca pasen la potencia del transformador. El empleador puede comprar el transformador. Esteban, ¿a qué te refieres con empleador? El cliente sí. De hecho, la mayoría de los proyectos grandes, por lo general, los transformadores son propios y cuando son como compartidos, eh, uno argumenta, cuando uno le escribe a PM, uno argumenta diciéndole que es un proyecto necesario para el desarrollo de los proyectos de energía solar fotovoltaica en la zona y que es un proyecto referente. Es muy charro porque en serio así es como le aprueban a uno las conexiones en EPM, como que justifique por qué quiere ocupar más del 15% y uno saca el poeta que tiene adentro y empieza, no muchachos, miren, esto es importante, tal cosa, y así hemos logrado más de un proyecto. Entonces, comprobado, ¿por qué? Por mí. Eh, entonces estamos ahí, ¿sí o qué? Entonces, si bien esto es como lo que dice la ley, la CREC 030, lo importante es no pasar la capacidad. ¿Sí o qué?
¿Que hay que presentar estudio de conexión? Sí. ¿Eso es difícil? No. En el peor de los casos, si usted no lo sabe hacer cuánto cuesta, vale 5 millones subcontratarlo. ¿Eso es mucha plata? Depende. Si es un proyecto de una casa que vale 15 millones, sí. Si es un proyecto grande que vale entre 500 y 1000 millones, no. ¿Cierto? Porque estamos hablando de entre el 1 y el 0.5% del costo total del proyecto, entonces el proyecto lo aguanta. Yo ve, queda claro ahí. Área disponible. El antivirus encontró amenaza. Bueno, entonces área disponible, transformador, y ahora vienen otras limitantes, u otras restricciones, que son las regulatorias. Regulatorias. Esta de acá es como medio regulatoria porque depende de la CREC 030, pero no necesariamente es regulatoria porque es como más técnica. Pero estas restricciones regulatorias empiezan de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, en redes monofásicas, bifilares, no puedo instalar más de 10 kilovatios. Eso es lo máximo que yo puedo instalar. Yo no más. En redes trifásicas yo puedo instalar todo lo que yo quiero. No existe esta restricción de los 10 kilovatios. ¿Qué otra restricción de regulación hay? Los 100 kilovatios. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proyecto de más de 100 kilovatios de potencia nominal? Uno, me piden un contrato de respaldo, y eso es una vaina fregada porque básicamente lo que pide un contrato de respaldo, si tienen dudas en esto, metan la cucharada y comenten que se los juro que si yo no hubiera tenido que aprender costándole plata a la empresa, hubiera sido mucho mejor. Y hay cositas de estas que uno nunca había relacionado que con el operador de red, que con el comercializador, que vainas por el estilo, y es como algo que puede resultar nuevo para muchos, entre ellos para mí. Ese contrato de respaldo, Jorge pregunta, esa restricción en esas redes bifilares aplican redes comerciales y redes hogar. Por lo general las redes comerciales, vean, una red monofásica bifilar no existe, pues es muy escasa, es una tecnología muy vieja. La realidad en casi todos los barrios es que nosotros tengamos redes monofásicas bifilares, que es fase, fase y neutro. ¿Sí o qué? Y esas no tienen esa restricción de los 10 kilovatios. Entonces, como llegar a enfrentarse a esa restricción de los 10 kilovatios es como poco habitual, pero es importante tenerlo. Que se puede presentar en redes comerciales y redes de hogar, se puede presentar. O sea, se puede presentar en ambas, pero la probabilidad es súper baja. Lo normal, como te digo, es que sean redes monofásicas tripilares o ya sí redes trifásicas, como si se conoce. Bueno, entonces, si yo monto un proyecto de 100 kilovatios o más, lo que va a hacer el operador de red es que me va a pedir un contrato de respaldo. ¿Qué es un contrato de respaldo? Es que de alguna manera el operador de red me dice, venga, es que usted no me va a consumir energía. O sea, usted me va a dejar de consumir energía. Pero usted igual necesita que yo esté en capacidad de suministrarle energía si su planta solar falla. Entonces, dígame cómo nos entendemos o qué hacemos para de alguna manera llevar bien esta relación, porque no es justo pues que yo esté asumiendo un montón de costos para que usted no me pague nada, y que igual cuando de pronto la planta falle, que fueron una horita, 2 horitas un día, usted me requiere un montón de capacidad, pero me consuma muy poco energía. A mí eso no es negocio. Básicamente eso es lo que busca un contrato de respaldo. ¿Es costoso? No necesariamente. El contrato no siempre implica que uno tenga que garantizarle plata al operador de red, depende mucho de las condiciones, pero sí depende, pues es como ese acuerdo de entendimiento con el operador de red para que la relación sea sana. Espero que me entiendan y que me crean esa parte. ¿Qué pasa adicionalmente cuando se pasa de los 100 kilovatios? Cambia el esquema de remuneración. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos visto, no voy a volver a la clase anterior, que habíamos visto cómo era que EPM nos reconocía los excedentes, por así decirlo de alguna manera? Entonces, yo tenía un autoconsumo, tenía una generación que era equivalente como a lo que importaba, pero esta zona roja, que era la exportación P2, era la que me la pagaban a precio de bolsa. Eran estos 120 pesos, pero el resto me lo pagaban a 533. ¿Nos acordamos? ¿Sí o qué?
Resulta que cuando yo me paso de 100 kilovatios, a mí, toda exportación, esté dentro de mi consumo promedio o no esté dentro de mi consumo promedio, EPM me la va a pagar a precio de bolsa. Entonces uno dice, uy, profe, pues que ya no es tan, ahí no es, ya entonces dejó de ser tan atractivo el negocio, pues a mí ya ahí como que no me gusta mucho la idea. Entonces uno dice, exactamente. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces los proyectos para industrias, por más que haya espacio en los techos, por más que haya un montón de condiciones favorables, se limitan a los 100 kilovatios. Porque solo se justifica pasarse de 100 kilovatios si podemos garantizar que no va a haber casi excedentes. Y no estamos hablando de los excedentes tipo 2, de las exportaciones tipo 2, sino en general energía que no se consuma instantáneamente, porque es energía que nos la van a pagar muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a pasar de 100 kilovatios, me paso, pero que sea garantizando que va a ser autoconsumo, o sea, energía que no va a tener que ver con EPM, sino que toda se va a consumir ahí. Hasta los 100 kilovatios es para redes trifilares y trifásicas. La respuesta es sí. Ahí vienen los múltiples asteriscos. Normalmente en esas redes monofásicas trifilares no hay transformadores de esa capacidad. Entonces uno no estaría hablando de 100 kilovatios en redes monofásicas trifilares. Aplica más por como esa realidad técnica y la realidad de las redes eléctricas para redes trifásicas. Listo, porque es básicamente lo que uno de verdad se va a encontrar, Carlos, espero que quede claro. Entonces, nuevamente, qué pena ser insistentes con esto, pero es que si no uno la embarra. Si uno se pasa de 100 kilovatios es porque toda la energía va a ser para autoconsumo. Si uno se pasa de 100 kilovatios es porque toda la energía va a ser para autoconsumo. Por eso es que es tan bueno quedarse por debajo de los 100 kilovatios, porque si uno tiene excedentes, si uno tuvo como un poquitico de, uno tiene como un poquitico de incertidumbre, ahí el riesgo es mínimo, porque si se te va energía para EPM, te la pagan bien. Y si no se va, pues mucho mejor, porque toda te la estás ahorrando a tarifa plena. Pero que eso quede claro. Y la otra regulación, la otra como limitante de regulación, hasta que ahí Juan Esteban dijo algo, estas restricciones también están dentro de la 030 o pertenecen a otra regulación. Creo que estas están dentro de la 030. La de los 100 kilovatios están dentro de la 030, que es la del contrato de respaldo y la del esquema de remuneración, porque mira que es mucho del relacionamiento con el comercializador y con el operador de red, que básicamente eso es lo que hace la 030. La de los 10 kilovatios de redes monofásicas es del CNO, que creo que es Centro Nacional de Operaciones. Entonces, que ellos también hacen unas recomendaciones que atenden los operadores de red y precisamente nos condicionan un poquitico de cómo nos regulan o cómo nos miden, pues, como las cosas. Y la última restricción, para que ya quedemos ahí, por lo general, son los 250 kilovatios. ¿Qué pasa con los 250 kilovatios? Pues obviamente ya pasó todo lo que iba a pasar cuando pasamos los 100 kilovatios. Necesitamos contrato de respaldo, necesitamos cambiar el esquema de remuneración, entonces ya nos pagan mal. Entonces, si estamos acá es porque todo va a ser para autoconsumo. Pero ¿qué pasa cuando yo me supero los 250 kilovatios? Tengo que calcular, voy a hacer un estudio de protecciones en media tensión. Y profe, ¿eso cuánto vale? Aproximadamente 60 millones de pesos. Y eso casi sin ninguna empresa de energía solar está en capacidad de hacer. Entonces, usted pasarse de esto para tener que pagar 60 millones, y eso es solo el estudio. El estudio usted le puede arrojar que tiene que cambiar las protecciones, que no puede proceder, que no, tal cosa. Entonces, como que esta es otra limitante. Entonces, vamos así. La de 10, acuérdense que es muy poco probable que aplique. Pero entonces, caso muy favorable, o digamos lo que es el riesgo, el riesgo aumenta en la medida en que aumente la capacidad. Hasta 100 no hay riesgo. De 100 a 250 el riesgo es, digamos, lo medio, esto hablando de la viabilidad del proyecto, y de 250 para arriba el riesgo es alto, o sea, porque tenemos que ser muy expertos, tenemos que ser muy buenos manejando el tema para garantizar que por encima de 250 el proyecto vaya. ¿Listo? Entonces, ¿queda eso claro? Entonces, aquí entonces empieza uno a decir, uy, no, profe, entonces ya cambia aquí completamente, porque nosotros íbamos a instalar 254
y pues primero, no, pues o sea, 250 no nos vamos a pasar porque nos estamos pasando por muy poquito y no pagar 60 millones para pasarse solo 4 no se justifica. Entonces, de entrada, 250, 4 no, sino que 250. Y profe, pues eso es un centro comercial y pues la verdad es que ellos tienen unos consumos que a veces sí son muy altos, a veces no son muy altos. Pues yo me pasaría de 100, pero me pasaría por ahí a 150, pero pensando en contrato de respaldo, no sé, pues, yo no me pasaría. Entonces, bueno, Harold, respondamos esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el negocio de las granjas solares de más de 1 mega? Es que acuérdense que acá estamos hablando de autogeneración a pequeña escala, que tiene un negocio financiero más delicado detrás, porque tiene una normativa que nos permite intercambiar excedentes y todo eso. El negocio de las granjas solares es vender energía en bolsa, o sea, o a un comercializador, o negociar la energía, pero ellos no entran dentro de este esquema. Ellos no se entienden con el operador de red y venga, es que yo estoy consumiendo, entonces el excedente que, nada que ver. El negocio de las granjas solares es producir una cantidad de energía, hablarse con Katia, hablarse con EPM, hablarse con los distintos comercializadores y decirle, vea, yo le puedo vender a usted tanta energía tal día a tanta hora, me la compra, ¿sí? ¿A cuánto? A esto. Vaya habla en las subastas que hace XM o que hace esto es de la UME, perdón, y las subastas de energía a largo plazo o las subastas de energía firme, vea, yo tengo tanta capacidad, entonces el negocio de las grandes granjas solares de más de 1 mega es vender energía. Ellas no están destinadas para autoconsumo, nada, es vender energía. Y ellas venden energía al precio que logren negociar o con el comercializador o en las subastas, nada más, o en bolsa. Listo. Entonces es un negocio muy diferente. Llegar pues al diseño de granjas solares, pues yo les doy la opinión, nosotros hemos hecho un par, no de granjas solares, sino de prospección de negocios y la realidad es que hay demasiados agentes metidos. Entonces todo el mundo salió en un momento desaforado a buscar lotes para hacer granjas solares, como tratando de buscar ese negocio. Había mucha inversión de parte del exterior. Entonces conseguían empresas acá técnicas y todo eso y les decían, vea, lléveme un proyecto a factibilidad y yo se lo compro, tal cosa. Entonces hubo un boom de granjas solares o de proyectos que se podían desarrollar como granjas solares. Hay demasiados agentes y entrar ahí a participar no es tan bueno, comercialmente hablando, esto desde una perspectiva de empresa. Y se requiere mucha capacidad técnica y mucho músculo financiero para entrar en ese negocio. Acá estamos en un negocio que si ustedes me preguntan, ustedes pueden llegar mañana, decirle al papá, a un tío de la casa, cualquier cosa, que ustedes les montan energía solar, hacen este trabajo juicioso, se apoyan pues inicialmente de gente que sepa y todo eso, pero es un negocio que ustedes pueden sacar adelante sin mayor conflicto. Así empezamos nosotros con uno de los amigos, el ex suegro, lo convencimos, nos creyó, hicimos el primer proyecto que era de 6 paneles en Force y ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, retomando eso, nuestro proyecto que tenía estas características iniciales ya como que no se ve tan chévere porque entonces yo ya no voy a querer instalar 254 kilovatios, sino que yo voy a querer instalar menos porque eso tiene un montón de restricciones y implicaciones. Normalmente en estos proyectos que uno no se sobrepasa enormemente de los 250 y que uno no tiene certeza de que todo va a ser autoconsumo y que hay como ciertas restricciones, lo que uno puede hacer es limitarse a los 100 kilovatios. Y va a ser un proyecto que va a ser demasiado bueno. Eso fue lo que nosotros hicimos en el Diamante, porque este caso de estudio que estamos teniendo es algo que nosotros estamos construyendo en este momento. Entonces, ahora sí. Entonces, digamos lo que no, ya cambia un poquitico, tal cosa, pero la realidad es que en el Diamante, vamos a ver unas fotos del Diamante, el Diamante, a ver, registro fotográfico. Denme un segundito para que veamos bien cómo es el Diamante. ¿Cómo va a compartir eso? Y el Diamante tiene una realidad y es que el Diamante no tiene techos aprovechables. Entonces, espérense un segundo que estoy buscando acá las fotos para que veamos el JI. Para que vean qué es lo que pasa en el Diamante. Un segundo, por favor.
tienen que mandarme esto por WhatsApp para que sea rápido. Si tienen dudas, aprovechen y las vamos preguntando. Y las voy resolviendo en la medida de lo posible. No hay duda, muy bueno. Miren, muchachos. Por el momento, es mientras me cargan las fotos que me las envié acá a WhatsApp y ya se las comparto. Por el momento todas las dudas han quedado resueltas. Harold, todo esto, pues, el tema, por ejemplo, de los esquemas de remuneración da para toda una clase, porque, por ejemplo, como le reconocen los excedentes en un proyecto de autogeneración a pequeña escala, a como se lo reconocen a uno de generación distribuida, que es el que está por encima del megavatio, al que a otros proyectos que se tienen por ahí es muy distinto. Cristian, ¿cuáles serían los requisitos para implementar un sistema sobre agua como lo hizo EPM en Guatapé? Ahí el problema es la certificación REX. O sea, desde que un proyecto de alguna manera cumpla con ese certificado REX, está bien. Ahora, pues por detrás de todo eso que está, uno, que vos tenés que adquirir los derechos sobre el embalse. Entonces, pues, en el caso del parque flotante de PN de Guatapé, era muy fácil porque él es el propietario del embalse, entonces pues ahí él podía utilizar esas instalaciones sin ningún problema. Pero entonces, pues, más allá de eso, de tener permiso para apuntar, pues, para desarrollarlo en ese espacio y, y que cumpla con la normativa RET y todo eso, no hay ningún problema. En España ya también hay parques flotantes, y todo eso, pero en eso sí no soy experto, no tenemos ningún proyecto de parques flotantes ni nada. Faber pregunta que si la autogeneración a pequeña escala implica un contador direccional, y la respuesta es sí. Ya la respuesta es siempre, porque el término autogeneración a pequeña escala implica sí o sí una relación con el operador de red, y al implicar una relación con el operador de red o con el comercializador, la única forma de relacionarse en ese intercambio de excedentes es a través de un medidor bidireccional. Y, muchachos, esto está sumamente lento, y no sé por qué. Les lo voy a compartir a otro grupo. A ver si bueno. Entonces, miren. Por ejemplo, la realidad en el diamante, que está cargando. Las licencias ambientales creo que aplican por proyectos de más de 10 megas. Sí, señor Harold, eso es completamente cierto. Por eso es que vas a ver que hay un montón de proyectos registrados por 9.9 megavatios para evitar tener que pedir esa licencia ambiental. También creo que por debajo de los 10 megavatios, entre 1 y 10, los exoneraron de diagnóstico y alternativas ambientales. Entonces, eso pues termina haciendo que muchos proyectos se registren por debajo de las 10 megas, y tengamos proyectos que inclusive son desarrollados por la misma empresa en la misma zona, y en vez de montar un proyecto de 40 megas, montan 4 proyectos de 9.9 megas. Entonces, miren, el diamante no tiene techos, ¿sí o qué? El diamante no tiene 1200 metros cuadrados para montar ese sistema. El diamante tenía este último piso, que era el de parqueaderos, pero no tenía techo. Entonces, lo que nosotros hicimos, muy bien Harold, fue crear un techo. Y ustedes van a decir, este sistema es muy costoso. Sí, normalmente este sistema hubiera salido mucho más costoso, ofrece un valor agregado, pero al final vamos a ver cómo fue la negociación con el diamante, que terminó siendo un acuerdo de compra de energía o un PPA, es decir, ellos no pusieron un solo peso. Nosotros desarrollamos todo el proyecto con plata de un inversionista, y lo que vamos a hacer es vender la energía durante 10 años a cierto precio. Entonces, pero eso es tema de la última clase. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Montar pérgolas sobre los parqueaderos. Hubo una nota, porque entonces los parqueaderos que antes estaban expuestos al sol quedaron techados, pues, o van a quedar techados, y sobre eso es que nosotros vamos a montar
los paneles. Ah, sí, señor, porque Andrés sí que sabe de actualidad. Similar al negocio del hijo del actor Bruno Díaz, el pecado del hijo del actor Bruno Díaz, eh, en mi opinión, fue que no se supo blindar con el contrato. Normalmente los contratos que nosotros hacemos con estos son extensísimos, tienen un montón de cláusulas, tienen un montón de pólizas y de alguna manera nos blindan a nosotros. Ahí pues es una de las realidades y por eso es que uno debe ser tan juicioso entendiendo cómo es que, qué pena que me embolaté un poco, que me está entrando una llamada. Uno debe ser muy juicioso para ofrecer este tipo de negocios estudiando al cliente, porque uno tiene que mirar qué tan buena solvencia económica tiene, qué tan vulnerable es a cambios en el mercado. Por ejemplo, algo que nadie sabía era que el negocio del turismo iba a terminar siendo tan mal después de la pandemia y que se iban a quedar sin plata. Pero, por ejemplo, nosotros a hoy, de pronto, si queremos desarrollar un proyecto así con un hotel, vea, sacamos lupa y lo miramos detenidamente porque fue un negocio, fue un sector que quedó muy aporreado. Entonces, pensar que en 10 años o en 20 años van a estar, que son los plazos en los que se firman estos contratos, es delicado. ¿Tienes copia o formato de ese tipo de contratos para que nos los envíes? Sí, pero no lo puedo enviar. Eso pues hace parte de alguna manera de nuestro contrato de confidencialidad con el inversionista. Les puedo explicar acá ampliamente cómo funcionan los pormenores, los detalles, básicamente en dónde está la letra menuda, pero la estructura como tal no puedo. Se los puedo mostrar acá y ya toman pantallados de alguna cosa para enviarles el documento. No, de hecho aquí he estado redactando un contrato para el centro comercial Élite de la Moda en Medellín y así aparece, se llama Contrato de Suministro de Energía Generada por Sistema Solar Fotovoltaico. Aquí este es nuestro inversionista, se llama Inelco, Centro Comercial y Empresarial Élite de la Moda, acá uno pone todos los detalles y Jorge, a tocar, aquí están simplemente las definiciones, entonces lo que sea que tomes acá no terminará siendo muy relevante. Pero más o menos así funciona, o sea, si quieren, al final en la clase del viernes, del jueves, perdón, que esto corresponde a esa clase, miramos más en detalle los modelos de negocio en torno a la energía solar y todo eso. Ah, por ahí está Albert sapeándole una técnica, no señor, así no es. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó con el diamante? Para que terminemos de cerrar este proyecto. La limitante no terminó siendo, nosotros podríamos haber puesto 254 kilovatios en un principio porque sabíamos que esa es la capacidad que aguanta. Por estas limitantes no nos queríamos pasar de 100, pero la realidad es que en el diamante nosotros montamos 168 kilovatios pico. ¿Por qué? ¿Fue que nos pasamos de estos 100? No, resulta que esto nosotros lo dividimos en 84 y en 84, porque es que estos 100 kilovatios no son una restricción por establecimiento, no son una restricción por centro comercial, no son una restricción por edificio, sino que es una restricción por frontera comercial. Esto es un negocio del sector eléctrico, o sea, a esto no le importa que físicamente el sistema esté montado sobre el mismo techo, yo puedo hacer un fraccionamiento después y dividirlo y entregar energía a dos fronteras comerciales. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Tenemos dos proyectos de 84, sumamos dos facturas porque ellos tenían otra factura muy grande, esa que les mostré de 20 y pico y tenían otra como de 11 millones y aguantaba tranquilamente el proyecto y eso es lo que nosotros estamos desarrollando en el diamante. Estos son kilovatios pico, ¿cierto? Quiere decir nuevamente en DC y esto lo conectamos a unos inversores de 36 kilovatios, dos inversores de 36 kilovatios para una potencia de 72 kilovatios. Esta potencia de los inversores ya sí se mide en AC. Alguien que me diga o que se anime a decir por qué la potencia en paneles es mayor o normalmente porque yo hago más potencia en paneles que en inversores. Y ahí me estoy saltando un paso, pero es para devolverme y explicarles algo. ¿Quién se anima a escribir ahí en el chat? Porque estoy haciendo ese sobredimensionamiento en paneles con respecto a los inversores.
José dice eficiencia por el RMS. Pues pucha, Carlos, ¿qué es RMS? Me corchas. Si puedes hablar y explicarme un poquitico, te lo agradezco. Si no, se los voy a explicar de la siguiente manera porque es normal. Básicamente, al obtener la energía de la luz solar y al convertirla se pierde. O sea, se pierde al convertirla al tipo de corriente AC. Por ahí va. Esos son los motivos. Uno, pues la realidad es que esta es la potencia nominal de la planta, 84, pero como yo tengo una eficiencia, pues yo nunca voy a alcanzar esos 84 kilovatios. Yo alcanzaré un 90%, como estábamos diciendo arriba, alcanzaré un 80% en determinados momentos. Entonces tiene mucho sentido sobredimensionar porque por más que esta sea mi potencia instalada, la realidad es que yo no voy a alcanzar esta potencia, ¿cierto? Y digamos lo que aún así, digamos lo que aún así, la potencia, digamos lo que si le aplicamos el 10% de eficiencia a esto, igual nos termina dando como menos del 10%. Eficiencia instantánea, listo, no general del sistema, sino que en algún momento máximo esto generó el 90% de esto, estamos hablando de que está aproximadamente en 76 kilovatios efectivos. Estos 76 kilovatios siguen siendo mayores que los 72 kilovatios que tengo en inversores. Y lo que pasa es que normalmente yo lo que busco es que mi sistema de generación, cuando llegue al mediodía, digamos lo que estoy logrando es, si esta es mi máxima generación, que va a estar en 76, pero mis inversores están en 72, resulta que en teoría yo perdería toda esta energía. ¿Sí o qué? En teoría, en verdad esa crestica es mucho más chiquitica, pero la realidad es que al hecho de yo haber sobredimensionado un poco, lo que estoy haciendo es que esta curva en horas tempranas me genere más energía, en horas tempranas o cuando tenemos bajo sol, me genere más energía. Entonces, si uno exagerara esto, o sea, si uno exagerara el sobredimensionamiento, prácticamente lo que uno terminaría viendo es que la curva se volvió casi como un cuadrado tan, porque yo sobredimensioné tanto que con poquitica radiación yo llegué a la potencia del inversor, o sea, con poquitica radiación, como tenía tanta potencia en paneles, logré la potencia del inversor, ¿sí o qué? Entonces lo que hice, o mi objetivo siempre va a ser maximizar este área que está debajo de la curva, y maximizar el área que está debajo de la curva de generación, que esto es lo que yo necesito maximizar, que es la generación, no siempre significa no perder energía, ¿sí o qué? Sino que está comprobado que uno puede sacrificar un poquitico de energía en esos picos, que es poco probable que ocurran, porque cuántos días hay así pues que sean soleados, azules, la cosa más impresionante, pocos, ¿sí o qué? Y yo maximizo la generación durante los días típicos que son un poco nublados, no con tanto sol y todo eso, entonces tengo un sistema que al final del año, cuando yo analizo cuál fue toda la energía que generé sobre la que esperaba, me dio un factor muy cercano a uno, ¿sí o qué? Muy bacano, entonces siempre ese es el objetivo ya en la parte del diseño cuando uno está verificando si quiere sobredimensionar el inversor, tal cosa, cuánto lo sobredimensiona y todo eso, y siempre es buscando maximizar esa cantidad de energía sin que para mí implique un costo mayor. Entonces, básicamente esa es la razón por la que uno termina sobredimensionando. Las dos razones. Uno, porque el sistema no es 100% eficiente, entonces en verdad esa proporción de sobredimensionamiento no es tal cual como están los números. Y dos, es porque lo que yo busco es maximizar un poco la generación, generando un poco más de energía en los momentos que se tiene menos radiación solar, independiente de que pueda sacrificar o de que esté sacrificando un poco esa energía excesiva que voy a tener en momentos de picos de radiación. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso, porque esto aguanta así, les voy a mostrar un proyecto que nosotros tenemos en La Ceja, que en este momento le limitamos la potencia a 2 kilovatios, el proyecto es de 18 kilovatios, entonces van a ver, si limitarle la potencia a 2 kilovatios quiere decir tengo 18 en paneles y tengo 2 en inversores. Entonces, casi que desde las 6 de la mañana yo estoy generando a esa energía. Entonces, vengan, les voy a mostrar para que veamos ese.
Y vámonos a ver. Entonces miren que esto es un proyecto, estas limitaciones de potencia, entonces miren que casi que desde las 6 de la mañana el inversor en todos esos días ya estaba funcionando a los 2 kilovatios. O sea, él genera a 2 kilovatios de 6 de la mañana a 6 de la tarde, en las 12 horas del día prácticamente. Aquí lo mismo, pillen, 2 kilovatios independiente del día. Estas fluctuaciones es porque esto es electrónica de potencia, bueno, y la limitación es electrónica, entonces obviamente tiene sus falencias, pero miren que eso es prácticamente lo que uno logra, que el área ya no sea debajo de una curva, sino que sea prácticamente debajo de un rectángulo. Y el área debajo de un rectángulo, pues dependiendo obviamente de los parámetros, puede terminar siendo mucho mayor. Este proyecto es en La Ceja, es el CDA de La Ceja, mírenlo aquí se ve, es bien bonito, y por el momento ha tenido una generación el mes pasado de 337, así limitado, porque esto es algo, yo se los explicaba ayer, uno no debe dejar los proyectos encendidos porque EPM le pone sanciones y todas las cosas y se da cuenta. Pero es un desperdicio no generar energía sabiendo que de alguna manera yo puedo procurar generar un poquitico que por lo menos se autoconsume. El experimento que hicimos acá fue limitar fuertemente la potencia del inversor para generar muy poca energía, o sea, generar energía, pero a poca potencia, procurando estar dentro del consumo. Es decir, que nunca hubiera exportación para que el cliente empezara a percibir ahorros desde antes de que el sistema entrara a operación. O sea, que el inversor, llegado al caso, limita el exceso de energía. Exactamente. Eso es un limitador de potencia. Sino que ya antes se necesitaban los limitadores, que los limitadores de potencia fueran externos y ya los limitadores de potencia en este tipo de inversores vienen integrados. Entonces, es muy chévere porque vos podés decir la potencia al 20%, al 30%, a lo que sea, y él te va a generar ahí. Muchas veces es importante porque ustedes dicen, uno va y mira en el mercado y resulta que hay inversores de 30, perdón, entonces van y dicen, pero es que, profe, si solo hay inversores de 30 kilovatios, 30 kilovatios y 30 kilovatios, yo solo puedo lograr 90. ¿Yo cómo voy a lograr 100 o 99 para mantenerme al margen si solo puedo llegar a 90? Ah, no, es que lo que usted puede hacer es que inclusive, si quisiera, puede tener 4 de 30, limitar este a 25, este a 25, este a 25, este a 24. Eso se puede, sí. ¿Hay usted qué potencia en verdad tiene? 99 kilovatios máximos que van a estar inyectando a la red. Entonces, pero eso es como ya cositas que van saliendo con las nuevas tecnologías, pero esto se puede hacer y es una de las maneras de jugar, porque cuando ustedes van al mercado, ustedes no es que escojan 3 inversores de 33, porque no hay inversores de 33, o por lo menos no en el mercado colombiano, sino que hay inversores de 18, de 25, de 30, de 36 kilovatios, y uno tiene que jugar con lo que hay en el mercado, porque uno compra lo que le venden, uno no compra lo que uno se inventa, sino lo que hay disponible para que le venden. Aquí yo les quería decir algo, y entonces es, listo, digamos lo que por algún motivo nosotros habíamos llegado a este número de 84 kilovatios, porque dividimos la potencia que me daba para instalar en techos, porque medimos el techo y solo me daba para instalar 168, y yo dividí el sistema en dos para que fuera balanceado. ¿Cómo hago yo para escoger de acá los inversores? Nuevamente, yo tengo en el mercado inversores de 18, de 25, de 30 y de 36. Hay demás potencias, pero todos estos son inversores trifásicos a 220, que es la tensión de la red eléctrica que nosotros íbamos a alimentar, que era la del centro comercial. O sea, ese centro comercial, la red eléctrica estaba tirada a 220. Entonces, obviamente, yo tengo que buscar inversores que estén a 220. Pregunta, si no había inversores tan grandes a 220, sino que solo era 440, ¿los puedo utilizar? Sí, señor, los puede utilizar, pero después va a tener que utilizar un transformador de baja, porque se mantiene dentro de bajas tensiones, que te baje de 440 a 220 para poderlo entregar en las condiciones que se requiere en la red eléctrica. Pueden utilizar de 600 volts, sí señor, de 800, sí señor, pero tienen que utilizar transformador. Utilizar transformador, por más que un transformador sea un elemento muy eficiente, no va a ser 100% recomendable porque es agregar elementos al sistema. Y agregar elementos al sistema quiere decir agregar elementos que en determinado momento pueden fallar. Entonces, entre más componentes, más confiables, entre menos componentes y entre
más confiable sean esa menor cantidad de componentes, más confiable va a ser en general mi sistema. Entonces yo voy a tener un sistema sobre el cual voy a poder dar garantías más largas. Bueno, entonces nuevamente, entonces si yo tengo disponible en el mercado simplemente estas potencias en inversores trifásicos, de hecho también tengo 15 y 10, me los agregar para acá, ¿yo cómo hago para escoger? Pues resulta que el criterio inicial es siempre utilizar el inversor más grande que yo pueda. ¿Por qué es el criterio inicial? Porque el costo del sistema se va a ver reducido. Entre más grande el inversor, más barato el costo por kilovatio o por costo unitario por kilovatio del equipo. Es decir, mientras un equipo de estos puede estar costando 10 millones de pesos, de 10 o de 15 kilovatios, un equipo de estos te lo pueden vender a 14 millones de pesos. Entre 12 y 14 millones de pesos. Ah, entonces, ¿cómo así? Yo me estoy llevando más del doble de la potencia por solo el 50% adicional. Sí. Entonces, ¿es mejor negocio utilizar inversores grandes? Sí. Utilizar inversores pequeños tiene una ventaja y es que entre fraccionado o seccionado vos tengas el sistema, si falla un inversor, pues no se te va a ir todo el sistema, sino que se te va a ir solo una parte. Pero la probabilidad de que eso pase es baja. Entonces ya está muy mandado a recoger ese argumento y se ha optado más por el argumento, por la justificación de ser muy costo eficiente en toda la implementación del sistema y uno siempre opta por el inversor más grande. Entonces, claro, como el inversor más grande es de 36, ¿yo cuántos necesito? Necesito 2 o 3, necesito 72 o necesito 108. Pues el criterio es como los inversores siempre se pueden sobredimensionar. Técnicamente se pueden sobredimensionar desde que uno no pase ni la tensión máxima ni la corriente máxima. Entonces yo siempre me voy por el que esté por debajo de la potencia que tengo en paneles. ¿Yo para qué voy a sobredimensionar? Es incurrir en el costo adicional de un inversor y eso no me va a permitir maximizar la cantidad de energía. De hecho, puedo tener inclusive problemas porque los inversores, pues aquí no va a pasar porque la proporción es muy desbalanceada, pero normalmente los inversores tienen voltajes, tienen tensiones y tienen corrientes de arranque. O sea, necesitan una tensión, una corriente mínima para que puedan empezar a funcionar. Entonces, si yo tengo un inversor gigantesco y tengo muy poquitos paneles o tengo muy poquita potencia en paneles, pues seguramente con los primeros rayitos de sol que salgan no vamos a alcanzar esas tensiones ni esas corrientes, pues la tensión es casi estable, entonces no vamos a alcanzar esas corrientes para que el inversor entre en operación, entonces desaprovechamos un montón de energía. Sobredimensionar está bien, en sus justas proporciones, subdimensionar está mal. O sea, la única razón que yo aceptaría en un diseño para que lo subdimensionen es porque en el mercado no había otro inversor. Es la única. De resto, por diseño, por criterio del ingeniero, del diseñador, siempre la tendencia es sobredimensionar el sistema en paneles con respecto a los inversores. Listo, entonces básicamente acá lo que nosotros terminamos haciendo para que vean este sistema, lo que terminó siendo, fueron 312 paneles Longi de 540 watts, 4 inversores CPS de 36 kilovatios, y todo esto se va a alimentar dos fronteras comerciales, frontera 1 y frontera 2. La frontera 1 está conectada a un transformador de 112.5 kVA y la frontera 2 está conectada a un transformador de 160 kVA. Eso quiere decir que en ambos casos, como estamos conectando potencias de 72 kilovatios en AC, estamos por debajo de las potencias de los transformadores. ¿Estamos por encima del 15%? Sí. ¿Ya mandamos solicitud de conexión a EPM? También. ¿Nos aprobaron sin estudio de conexión? Sí. Entonces, miren que esto normalmente demuestra la realidad del sector o de los proyectos. Aquí estamos muy por encima del 50%, estamos casi en un 70% de la capacidad del transformador, pero como son transformadores propios y que están destinados únicamente a suplir el consumo de esas zonas, el proyecto es muy fácil que le den el aval o que le garanticen la conexión.
son proyectos pues con exportación y yo creo que aquí quedamos, déjenme ver si alcanzamos pues como los temas, restricciones, CREP, sí, transformador, eficiencia del sistema, sombreado ángulo, esto lo vemos después, existente en construcción, dimensionamiento, sí señor, exactamente. Hasta aquí va la clase de hoy, muchachos. Pues aquí logramos el tema, que era lo que quería hoy. Mañana lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todo este sistema, pero digital. Entonces lo vamos a hacer en SketchUp. Vamos a utilizar la herramienta Skelion, que fue los programas que les pedí que descargaran, y después lo vamos a simular en 3dsys. Pero van a ver que toda esta información que dijimos acá, de radiación, de eficiencias, de ciertas características, nos van a dar los criterios suficientes para que después, cuando estemos analizando punto a punto qué es lo que hace el software, nosotros podamos decir con certeza, no, venga, no haga esto, que eso no es así. Esto es algo que está completamente, esto es como diseñar redes hidráulicas, y es que usted no utiliza el diámetro que usted quiera, sino que usted se pega de los diámetros que hay disponibles en el mercado. Acá pasa lo mismo, y es que nosotros utilizamos lo que hay en el mercado. Entonces uno diseña para utilizar paneles que existan en el mercado, que vendan en Colombia, y para utilizar inversores que existan en el mercado, que estén acá. Johaira, la clase, ahorita mismo les comparto el enlace de la primera clase y de esta clase, para que vean los que se perdieron la clase de ayer o para los que les tocó salirse antes puedan ver esta clase. Les comparto por última vez el enlace por si hay personas que no lo llenaron, pero por el momento creo que así quedamos. Si tienen más preguntas, adelante, este es el momento, aprovechemos los últimos minuticos y que está lloviendo y no se puede salir y la resolvemos. Soy todo oídos si quieren saber algo más, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, lo que sea. Voy a cerrar acá los dos. ¿Para cuándo debemos tener las aplicaciones instaladas? Para mañana. Mañana vamos a empezar a utilizarlas. Entonces, porfa, sigan esos enlaces que les envía, que son versiones gratuitas por un mes. Luego buscamos cómo tenerlas por más tiempo, pero para mañana. Y listo, muchachos. Si no hay más dudas, eso es todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. Harold Mauricio. Sí, hola, yo tengo una duda con el inversor. ¿Tú puedes subir la página cuando dividías el inversor en diferentes potencias? Ahí. Vuelvo a mostrar la página, espérate. Esta. Es que teníamos, no, que tú lo habías escrito, tú lo habías escrito, que tenías como el de 84. Acá. Algo así, 30, 30, 30. Sí. O sea, si yo tengo, digamos, por ejemplo, el inversor de 72, lo divido en 30, 30, 30, no me queda muy claro, o sea, estás seleccionando eso, dividiendo el sistema por partes para que cada inversor se le vaya como por 30, o sea, una parte del sistema va con 30, otra parte del sistema va por 30, los divides así. Más o menos, pero no. Si quieres, olvídate de esto, que con lo que expliqué más adelante se puede ver. Acuérdate que como la limitante es que los proyectos deben ser de menos de 100 kilovatios por cuestiones financieras y técnicas, tú ves los inversores y, por ejemplo, dices, súper, 4 de 25. 4 de 25 no te cumplirían, porque quedarías en 100 y es a partir de 100, o sea, 100 inclusive. Entonces, lo que uno puede hacer es, como los inversores se pueden limitar electrónicamente, digamos lo que si tú consigues 4 inversores de 25, puedes limitar el último electrónicamente a 24 y ahí lo que tendrías es una potencia total del sistema de 99 y cumplirías. Eso era más o menos lo que quería decir acá arriba. Que si de pronto encontrabas solo 4 inversores de 30, para cumplir con estar por debajo de los 100, lo que se podía hacer era limitar uno a 25, otro a 25, otro a 25 y otro a 24, y ahí estarías dentro de los 99. Ok. Listo. Pero entonces, si yo tengo, digamos, el sistema, ¿cómo te digo? O sea, por bloques, uno recibiría 25, los otros reciben 25, los otros reciben 25. Ya sería la configuración, ya sea en corriente o alterna.
Sí, esta, por ejemplo, esta configuración es para corriente alterna. Ya la corriente directa, cada inversor lo vamos a ver mañana. Perdón, ¿en series o en paralelo? Disculpa. Ah, sí, eso ya lo vemos, que esa es la parte de la configuración en corriente directa, y ahí lo que nosotros ya tenemos es básicamente cómo organizamos los arreglos, y los inversores tienen diferentes MPPTs. Por ejemplo, estos inversores tienen, si no estoy mal, 12 o 12 o 10 MPPTs, que son seguidores de máxima potencia, de punto de máxima potencia. Entonces ahí tú ya llegas y decides cuántos paneles vas a conectar por cada entrada, y esos paneles se organizan, digámoslo, paralelos entre ellos, o se organizan todos en serie, y dependerá mucho de las características específicas del inversor, de cuánto voltaje soporte y cuánta corriente, y cuál sea su corriente de cortocircuito. No, ok, gracias. Con gusto, Harold. Johaira, ¿dónde se puede recibir un curso de energía solar en Río Negro? Yo creo que más fácil bajas, me escribes un correo, nosotros de vez en cuando dictamos cursos, pero ya con un enfoque diferente a este es muy teórico de diseño, pero el que nosotros dictamos es muy práctico, entonces es ya como instaladores, les enseñamos a conectar los paneles, a configurar inversores, de todo eso. Faber, si no es autogenerador a pequeña escala, ¿debemos instalar baterías? Más o menos. La pregunta acertada es, si no es conectado a la red, ¿debemos instalar baterías? Y aún así la respuesta sería no necesariamente, porque existen, por ejemplo, los sistemas de bombeo solar que no necesitan baterías porque están diseñados para funcionar cuando hay sol, y si no hay sol no funciona. Y lo único que yo requiero es que cuando hay sol bombee agua, y diseño para que precisamente cuando haya sol y cuando no haya sol me garantice las condiciones que yo necesito. Normalmente un sistema que es conectado a la red no requiere baterías, y un sistema que es no conectado, desconectado a la red, sí requiere baterías, en términos generales, Faber. Por favor, ¿tienen redes sociales para seguirlos? Sí, no, creo que las redes son Fundosos Vos. Así podemos aparecer en Instagram y en Facebook y en LinkedIn. Y Carlos pregunta, ¿los microinversores se encuentran en esas dimensiones? No. Los microinversores ahorita más grandes que vienen son de 1.5 kilovatios, porque los microinversores están diseñados para recibir cada panel independientemente. Entonces, mientras que un inversor te recibe cadenas de paneles, un microinversor te recibe es un número de paneles exactamente. Entonces, un microinversor como el QS1A de AP System, que tiene 4 entradas, es porque máximo puedes conectar 4 paneles. Entonces, en proyectos grandes dejan de ser eficientes. En proyectos pequeños, por ejemplo, de casa, son ganadosísimos. Porque, por ejemplo, si tú tienes 8 paneles y requieres 2 microinversores, pero el techo es irregular, entonces tienes unos orientados así, otros orientados así, otros orientados de otra manera, 20.000 cosas. Como el microinversor trabaja cada panel por independiente, las condiciones desfavorables de uno no te limitan los otros, como si pasa cuando organizas un arreglo de paneles en serie, que si uno, por ejemplo, se sombrea, limita la corriente de todo. Listo. Listo, muchachos. Adelante más preguntas, o si no, nos vemos mañana. Espero que esté siendo de provecho para ustedes. Te los juro que trato de transmitirles todo el conocimiento y la experiencia que hemos tenido. Hay empresas mucho más grandes que nosotros y que se han enfrentado a problemas más grandes, pero desde lo que nosotros hemos vivido, desde lo que me toca a mí en la parte de diseño y comercial, créanme que se los estoy dando todo, y me parecería bacano que sin conocerlos en algún momento nos encontremos después compitiendo por un negocio y cualquier cosa, y que monten empresa con esta vaina porque es muy bacano, o monten su proyecto y después lo contraten a uno, lo que quieran. Para eso estamos. Muchas gracias nuevamente por haber sacado el tiempo, y nada, nos vemos acá en el mismo canal mañana a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego. Voy a parar la grabación, que ayer me enseñaron eso. Y no se me olvide. Listo. Muchachos. Algo más, no hay más preguntas. Muchas gracias. A ustedes, muchachos. Que estén muy bien. Hasta luego. Les voy a compartir, revisen el correo, que ya mismo les voy a compartir las grabaciones, la de ayer y la de hoy. Hasta luego. Uy, no paré la grabación.